Hola amigos de YouTube, hoy les traigo el tutorial definitivo para que puedan conectar su teléfono celular a su televisión Smart y esta vez con garantía de éxito. Bien sea para pasar un buen rato viendo videos en YouTube y para revisar tus redes sociales, o quizás para ver tus series favoritas de Netflix y esa película que al fin descargaste a tu celular. O mejor aún, disfrutar de ese juegazo de disparos en HD que acabas de instalar. Yo sé que tú también amarás esta conexión y en estos dos videotutoriales te explicaré todo sobre las conexiones de tu teléfono celular a tu televisor. ¡No te lo pierdas! Antes de empezar, te invito a suscribirte a mi canal haciéndole clic a ese icono azul y posteriormente a la campanita de notificaciones para que te alerte de cada video nuevo que subo a mi canal. En esta primera parte solo voy a hablar de las posibilidades de conexión de tu teléfono celular a tu televisor, pero si tú quieres ir directamente a la conexión inalámbrica, en la esquina superior te dejo la sugerencia del enlace de la segunda parte de este video tutorial. Solo existen dos maneras de conectar tu teléfono celular a tu televisor. Una forma es usando un cable y la otra forma es inalámbricamente. Y ambas formas tienen sus variantes. Con respecto a la comunicación con cable, existen tres variantes. La primera es utilizando un cable HDMI del celular al televisor, aunque esta opción ya es obsoleta debido a que los celulares ya no traen puerto HDMI nativo. La segunda opción es utilizando un cable conocido como cable SlimPort, que es un cable muy poco conocido por los usuarios y además tiene la desventaja de que es un poco caro porque cuesta entre 30 y 40 dólares. Y la tercera opción de conectarse con cable es utilizando un cable un poco más comercial, más estándar y más barato, ya que cuesta alrededor de unos 8 o 9 dólares. Es el cable MHL. Este cable funciona bien, pero tiene el problema de que es muy incompatible. De este cable no voy a hablar mucho porque ya sí hice dos videos que te los voy a dejar aquí en sugerencias para que los puedas revisar y verifique su funcionabilidad. Ventajas de la conexión con cable. La principal ventaja para mí es que usando cable no necesitas tener una red Wi-Fi en casa. Ya que el audio y el video viaja por el mismo cable, no necesitas tener internet en casa. Pero la principal desventaja de estos cables es la alta incompatibilidad. Los cables MHL son muy incompatibles porque trabajan con un solo grupo de modelos de celulares y los cables SlimPort con otro grupo de modelos de celulares. Entre sí son completamente incompatibles. Son tan incompatibles que el 80% de los comentarios que están de estos videos que hice son de personas en los cuales no funcionó esta conexión. Con respecto a la conexión inalámbrica, la otra forma de transmisión de contenidos del celular al televisor también tiene sus propias variantes, pero todas ellas se basan en el uso de nuestra red Wi-Fi domiciliaria. Si bien es cierto, ya existían dos variantes para compartir contenido inalámbricamente, uno era la tecnología de LNA y la otra la tecnología Miracast, no eran completamente compatibles con todos los modelos de celular. Algunos funcionaban con una, otros funcionaban con otra y otros no funcionaban con ninguna. En ese contexto, Google entra a la pelea y lanza un dispositivo llamado el Chromecast. Este dispositivo prometía darle solución a todos los problemas de compatibilidad. Recuerden que Google es el dueño de Android, por lo tanto su dispositivo era compatible con todos los dispositivos Android. La primera versión del Chromecast de Google solo era compatible con algunas aplicaciones, como Netflix y YouTube. Pero en su segunda versión es compatible con casi todas las aplicaciones y no solo eso, sino que ahora es compatible con los iPhone de Apple y los sistemas operativos Windows de Microsoft. Es decir, es compatible con todos los dispositivos que tenemos en casa. Este es el dispositivo al que yo he migrado y que te recomiendo mucho para que tú cambies y puedas ver el contenido de tu celular a tu televisor de manera eficiente, veloz, inalámbricamente y totalmente compatible. Quédate conmigo para hacer la configuración y las pruebas respectivas. Este es el Google Chromecast. Como pueden ver, viene en esta presentación. En el interior se encuentra el dispositivo, que es bastante simple, ya que solamente tiene un pequeño conector HDMI y además un pulsador de reset para configuración de fábrica y una conexión micro USB. Es bastante ligero, bastante simple. Además, en el interior encontramos estos dos objetos, un cable micro USB y un adaptador de corriente para pared para poder darle energía al dispositivo y que pueda funcionar. Para poder usar tu Chromecast, puedes usar cualquier televisor. No importa si es Smart TV o no lo es. No importa si es LCD, plasma, LED o LED. No importa porque funciona con todos los televisores. Lo único que necesitas es que el televisor tenga un puerto HDMI libre. Yo voy a hacer las pruebas en este televisor que no es Smart TV. Y para poder instalar y hacer funcionar bien tu Chromecast, solamente necesitas seguir estos tres sencillos pasos.
Primero, debes conectar tu Chromecast a un puerto HDMI libre de tu televisor. Además, puedes utilizar un puerto USB libre para darle corriente a tu dispositivo y de esa manera nos evitamos estar enchufados a la pared. El segundo paso es prender tu televisor y una vez encendido, irnos a la opción HDMI. Y si el dispositivo es bien reconocido por el televisor, debe aparecer el símbolo de Google en el centro de la pantalla, como está apareciendo. Debe salir esta pantalla donde nos invita a descargar una aplicación que es la que nos va a servir para configurar el dispositivo en el tercer paso. Ya en nuestro celular vamos al Play Store y ponemos en el buscador la palabra Home. Nos va a llevar a esta aplicación Google Home, la cual tenemos que descargar e instalar y esperamos. Aquí ya tengo la aplicación instalada, la abrimos y simplemente le damos comenzar. Nos va a pedir una cuenta de correo Gmail que hay que tener, le damos a aceptar y le damos acceso a la ubicación, le permitimos todos los permisos y esperamos a que busque el dispositivo. Aquí nos dice que ha encontrado el Chromecast y le damos sí. Y en la televisión nos sale un código K7G5, que es el que tiene que aparecer en el celular para que nos haga la vinculación correcta. Correcto. K7G5, le damos sí y aceptamos los términos de condición. Si queremos podemos indicarle una posición del televisor, voy a poner dormitorio. Y si queremos le ponemos un nombre personalizado, como por ejemplo televisión de sala. Lo vamos a dejar así. Se conecta a su red y le damos siguiente. Aceptamos. Como vieron, el proceso de vinculación y configuración es sumamente sencillo y cualquiera lo puede realizar. De esta manera, el Chromecast quedó listo para recibir todo el contenido de nuestro celular. Y con esos 3 simples pasos ya tenemos conectado y configurado nuestro Chromecast y además lo tenemos vinculado a nuestro celular de forma completamente inalámbrica sin cables que entorpezcan. Tú lo puedes hacer con cualquier tipo de celular, en este caso yo lo hice con un celular Android, pero lo puedes hacer con tu iPhone o directamente de tu laptop. ¿Quieres ver cómo funciona esta conexión y todo lo que podemos hacer con ella? Pues aquí te dejo la segunda y última parte de este tutorial para que verifiques y compruebes cómo funciona. Regálame un me gusta y además suscríbete a mi canal. Muchas gracias.